Qué bueno es Dios. ¿Sabes que lo que oraba hace rato? Si nosotros no nos parecemos un poco más a Dios, en vano es todo lo que estamos haciendo. Dios nos envió a Jesús para salvarnos, redimirnos, rescatarnos, para volver a encontrar nuestra identidad, poder identificarnos con Jesús. Jesús es el modelo perfecto de alguien que cumple con la voluntad del Padre. ¿Sabes que el escritor de Efesios, Pablo, anime a la iglesia a que estén dispuestos a crecer, a madurar, y pone como modelo, como estándar, dice, la estatura del varón perfecto, quien es Cristo Jesús? Entonces, algo de lo que tú y yo cada día debemos desafiarnos, retarnos, es ser más como Jesús. Es decir, que si la vida del cristiano no tiene como objetivo ser más como Jesús, sinceramente estamos perdiendo el tiempo. Jesús nos ha rescatado, Jesús nos ha hablado por nuestro nombre para hacer de nosotros su templo vivo, ser una morada de su presencia, pero al mismo tiempo que nuestra conducta, que la manera en que nos desarrollamos en nuestra sociedad predique de Jesús. ¿Sabes que muchas veces lo que menos tenemos que hacer es hablar? La gente con la pura conducta puede identificar que tú eres diferente. Con tu pura conducta la gente puede identificar que tú no eres un ser humano, digamos, común. Ya no me gusta usar común y corriente porque aquí creo que nadie es corriente. Pero, ¿sabes? Cada vez que yo leo la Biblia y sobre todo las palabras de Jesús, encuentro a Jesús retándome a ser distinto. No importa lo que yo pueda comprender de la Biblia, no importa lo que yo pueda hacer para servir a Dios, si yo no me estoy pareciendo un poco a Jesús cada día, en vano lo es todo. Jesús quiere que tú y yo nos parezcamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que eso es una de las dificultades con las que se encuentran los seres humanos cuando vienen a Cristo, que queremos mantener nuestra identidad, pero sinceramente la única manera que vamos a poder ser útiles para Dios es parecernos a Jesús. Y es por eso que Jesús nos da enseñanzas. En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento vemos las enseñanzas de Jesús que están tan enriquecidas con la voluntad del Padre, están tan llenas de conducta, de comportamiento, de características que solo son posibles cuando Dios es el centro de tu corazón. Y el día de hoy quiero compartir contigo una de esas enseñanzas. Quiero compartir contigo una de esas historias cuando un maestro de la ley se acerca con Jesús. Ahora, un maestro de la ley no es cualquier persona. Un maestro de la ley era una persona que estudiaba cuidadosamente cada una de las palabras que Dios le había dado al pueblo de Israel. Digamos que esta persona en nuestros tiempos era una persona que no se perdía un discipulado. Digamos que no era tan solo una persona que no se perdía un discipulado, era una persona que posiblemente hasta daba discipulado. Era una persona que tenía una gran cantidad de conocimiento lo que era la voluntad de Dios. Y tú ves a esta gente acercándose a Jesús. Algunos se acercaban de día, algunos se acercaban de noche, como lo hizo Nicodemo, que se acercó con él y le dijo, Jesús, y le hizo la pregunta, y se acercó de noche Nicodemo porque tenía pena, siendo maestro de la ley, él preguntándole a Jesús. ¿Ves? Porque lo que menos hace un maestro a veces es preguntar. Un maestro se supone que tiene todas las respuestas, pero no es así. Por eso tal vez Nicodemo fue de noche. Por eso era como que medio vergonzoso, medio penoso que un maestro de la ley se acercara a Jesús para hacerle preguntas. Pero doy gracias a Dios por esos maestros de la ley preguntones, porque de ellos aprendemos. Y el día de hoy vamos a aprender de uno de ellos. Y quiero que vayas conmigo al libro de Lucas,
capítulo 10, versículo 25, ahí empezaremos nuestra jornada con este maestro de la ley. ¿Está listo? ¿Está listo? No vamos a tener que caminar porque Jesús se detuvo para platicar con él. Así es que póngase cómodo. Y dice por aquí, entonces un experto de la ley, diga conmigo, experto de la ley. No era cualquiera persona, era un experto de la ley. ¿Se levantó para qué? Para probar a Jesús. Se acerca con Jesús, le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Es interesante que varios de los casos que vemos de los maestros de la ley están interesados en obtener la vida eterna, por lo menos están interesados en obtener la vida eterna. Ahora, el hecho de que este maestro se haya acercado con Jesús y la Biblia declara que se acercó para probarle, puede ser que su pregunta realmente no era porque quería aprender de Jesús, sino que estaba buscando una forma de atrapar a Jesús, de alguna forma que Jesús se equivocara y por eso tener razón para poder posiblemente condenarle. Por eso es que la Biblia dice, se acercó para probarle. Querían pescar a Jesús, por decir así, en un error de cómo Jesús explicaba y enseñaba la voluntad de su Padre. Pero por favor, si alguien conocía la voluntad de su Padre, era Jesús, su Hijo. Pero estos maestros le hacían la lucha a querer atrapar a Jesús en una incoherencia posiblemente de la interpretación de la ley. Y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Sabes que la mentalidad del religioso es creer en su propia opinión que es digno de recibir el cielo? Este era el error de los intérpretes de la ley. Este era el error de los fariseos. Este era el error de los maestros de la ley. Ellos creían que de acuerdo a su propia opinión, ellos eran dignos de recibir el cielo. En otras palabras, ellos habían hecho lo suficiente para poder ser aceptados en el cielo. Jesús nos enseña después que nadie puede llegar al cielo si no es por Él. Pero sin embargo, la ley del religioso siempre cree que puede llegar al cielo por su propio esfuerzo. Yo he escuchado declaraciones como, no hombre, pero si yo soy tan bueno. No sé si de repente tú has escuchado eso. En otras palabras, casi te están diciendo, si yo tengo el cielo comprado, hombre, porque yo soy tan bueno. Esa es la mente del religioso. Interpreta la ley de tal manera que cree que ha hecho lo suficiente para ganarse el cielo. He escuchado declaraciones también como, mira, nadie hace tanto como yo. Esa es la mentalidad del religioso. Si alguien hace algo, soy yo. Esa es la mentalidad de aquel que se cree muy religioso, muy estudioso de la Biblia. Si alguien ha hecho algo, soy yo. Y creen que por eso se merecen el cielo. Este hombre se acerca con una mentalidad de religioso, es decir, ¿qué tengo que hacer para merecer el cielo, la vida eterna? Como diciendo, yo no creo que me falte mucho. Es más, en mi opinión, ya tengo un pie adentro. Qué buena conversación vamos a poder presenciar el día de hoy. No es usted el maestro de la ley, por favor, no se ponga en esos zapatos. Imagínese a Jesús y el maestro de la ley y usted de acá de afuerita nada más observando. Yo sé que no es bueno ser chonito, pero en esta ocasión tenemos permiso, porque queremos aprender. ¿Qué va a decir Jesús? ¿Qué va a decir Jesús? Mira el versículo 26. Entonces Jesús le contesta, le dice, bueno, contéstame tú. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Porque recuerda que el que se había acercado con Jesús no era cualquier persona. ¿Era quién? Un maestro de la ley. Si alguien entendía la voluntad de Dios, debería de ser él. Pero
¿Qué está tratando de hacer Jesús con este hombre? Jesús hace algo interesante. No se pone a explicarle inmediatamente qué quiere decir la ley, sino quiere evaluar qué hay en su corazón. En otras palabras, Jesús le dice: me gustaría saber qué opinas tú acerca de la Biblia. Quisiera saber qué entiendes tú acerca de la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿Qué es lo que tú logras extraer de toda la enseñanza de mi Padre? Son de esas preguntas que Jesús hace que te ponen a pensar. Imagínate a Jesús que te dijera en esta noche: quisiera que tú me dijeras a mí cómo razonas, cómo entiendes toda la Biblia. ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas? Este hombre hizo algo interesante para contestar. Mira lo que dice en el versículo 27. Él le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Cuando yo leí eso dije: órale. Casi este hombre contestó palabra por palabra como Jesús había enseñado a otros maestros. ¿Será posible que Jesús se había topado con un maestro de la ley que verdaderamente conocía el corazón de Dios en cuanto a la palabra de Él, en cuanto a su voluntad? Creo que no. Creo que este hombre aprendió lo que Jesús había dicho en algún momento. Creo que este hombre aprendió por ahí la contestación que Jesús quería escuchar, pero su corazón no estaba siendo sincero. Y te digo esto porque ahorita vamos a leer unos versículos más adelante que te van a permitir ver que el corazón de este maestro de la ley no era realmente sincero. Él no estaba contestando a como él entendía la ley. Él estaba contestando a como Jesús ya había enseñado a otros. Pero realmente en su corazón no había una sinceridad de lo que era la voluntad del Padre. Y entonces aquel hombre le contesta lo que leímos ahorita. Y quiero que veas las palabras de Jesús en el 28. Tienes razón, hazlo. ¿Y qué dice? Vivirás. Híjole. Yo le diría a aquel hombre: ándele por bocón. Claro, porque él tal vez se quiso notar muy sabio delante de Jesús y palabra por palabra le contestó a Jesús lo que Jesús en algún momento había enseñado, y Jesús le dice: tienes razón, hazlo. Y yo así me hubiera quedado como que ok, sí, lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer, tienes razón, tal como me lo estás diciendo, tal como te lo expliqué, así lo voy a hacer. Pero mira lo que dice el 29. Pero como el maestro, estamos hablando del maestro, pero como él quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús: ¿qué? ¿Y quién es mi semejante? O sea, ¿cómo das una contestación tan parecida a las palabras de Jesús y luego haces una pregunta tan tonta como esta? Sinceramente, sin ofender. Dicen que no hay ninguna pregunta tonta, pero la verdad que esta es una pregunta muy tonta después de la respuesta que él dio. O sea, ¿cómo es que le dice él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo? ¡Wow! Yo quedé admirado con su respuesta. Y luego le dice el Señor: bien has dicho, ve y hazlo. Y él se queda así como que: bueno, y supongamos que lo voy a hacer. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi semejante? Solito salió el peine. Salió el peine. Después de dar una respuesta palabra por palabra como Jesús lo había enseñado, este hombre no sabía quién era su semejante. ¿En serio? No sabía. Es como cuando te preguntan porque saben
que no lo están haciendo. ¿Nunca te ha tocado? ¿Sí? Es como cuando te dicen, oye, sal, quiero que limpies, que barras el patio. Después vienen y te preguntan, ¿no barriste el patio? Sí lo barrí. Es que yo veo la galería. Ah, ¿la galería es el patio? No sé cuántos hemos tenido esas experiencias de repente, ¿verdad? Lava las vasijas. Les decimos a los hijos, ¿verdad? Lava las vasijas. Vas y te das cuenta que no están lavadas. ¿Por qué no lavaste las vasijas? Sí las lavé. Veo las ollas sucias. Oh, ¿las ollas son vasijas? O sea, ¿qué estaba tratando de decir? No lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. En otras palabras, Jesús lo pescó, lo atrapó. Jesús le dijo, bien has contestado, bien has dicho, ve y hazlo. Le dijo, por cierto, ¿quién es mi semejante? Solito cayó redondito. Jesús se dio cuenta que aquel hombre no estaba haciéndolo. Su respuesta la sacó por ahí, pero en su corazón no estaba a hacer la voluntad de Dios. La escritura en el versículo 29 dice, quería demostrar que su manera de vivir era correcta. ¿Cómo? Sabiendo qué contestar, pero no meramente lo que hacía. ¿Sabes que muchas personas que siguen a Jesús saben qué contestar, pero no lo hacen? ¿No te ha pasado conocer ese tipo de gente que te saben qué contestar, pero no lo están haciendo? Por ejemplo, si tú les preguntas, oye, si un matrimonio se pelea, ¿qué debe de hacer? Reconciliarse, porque el Señor dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y ese hombre lleva 30 noches durmiéndose enojado con su esposa. ¿Ves? Los cristianos sabemos qué contestar. Y por medio de lo que contestamos queremos impresionar. Pero Jesús no está viendo lo que contestamos. Jesús está viendo lo que hacemos. Dices, ay, Pastor Chuy, usted dijo que íbamos a hablar del maestro de la ley, no de mí. Pero es que es eso, cuando la Biblia dice que él quería demostrar su manera de vivir, que era correcta, la manera que él lo estaba tratando de demostrar era contestar de la manera que el otro quería escuchar. Y por eso le aventó esa respuesta a Jesús. Porque cuando él lanzó esa respuesta a Jesús, él esperaba que Jesús le dijera, wow, no he visto un hombre como tú. Pero Jesús no le impresionaron sus palabras. Jesús le dijo, ve y hazlo. Y aquel hombre no sabía ni por dónde empezar, porque para empezar no sabía ni quién era su prójimo. Espero que me estés captando el mensaje. Porque hay muchos en la iglesia que saben qué contestar, pero no están haciéndolo. Y a Jesús no le impresiona cómo contestamos. Le agrada ¿qué hacemos? Amén. Y la iglesia dijo, yeah. Claro. Porque obedecer al Señor, hacer lo que Dios nos pide, es lo que más le agrada a Él. De nada nos sirve tener la contestación correcta si no lo estamos haciendo. ¿Sabes que eso es lo que disgustaba a Jesús de los fariseos? Cuando tú sabes qué decir pero no lo estás haciendo, la Biblia lo llama hipocresía. Aquel fariseo, el maestro de la ley, se quería esconder detrás de un antifaz que él estaba poniendo delante de él con sus palabras. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente alrededor, wow, sabe mucho. Se estaba escondiendo detrás de esa máscara que él formaba con sus palabras, pero realmente en su corazón no sabía ni lo que era un prójimo. No sabía ni lo que era un semejante. ¿Sabes que lo que más disgustaba a Jesús era la hipocresía?
A Jesús no le agrada la hipocresía. Dicen que hay más perdón para un pecador que para un hipócrita. Porque un hipócrita nunca tiene necesidad del perdón de Dios, porque sabe detrás de cuál máscara esconderse. Pero tú sabes en tu corazón, hablando de este hombre de la ley, tú sabes en tu corazón que no lo estás haciendo. Y a Dios no lo puedes engañar. A Dios no podemos engañar. Tal vez vamos a poder engañar a los que nos rodean con nuestras elocuentes contestaciones, pero a Dios no lo engañamos. Dios nos está pidiendo no cómo contestamos, sino cómo actuamos. Mire lo que dice Mateo 23:3 en cuanto a esto, de lo que disgustaba a Jesús. A los fariseos siempre sabían qué decir, pero no lo hacían. Mire lo que Jesús dice acerca de ellos. Esto es acerca de los fariseos. Así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen. O sea, porque ellos sabían qué decir. Los maestros de la ley sabían qué enseñar. Ellos sabían cómo contestar. Y Jesús dijo, háganles caso, ellos están diciendo la verdad, pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que ellos mismos ¿qué? Dicen. ¿Te fijas? O sea, las contestaciones no estaban equivocadas. La manera que ellos enseñaban no estaba equivocado. Lo que estaba equivocado era su manera de vivir. Y Jesús les dijo, es que estos hombres están impuestos a decir y a contestar correctamente, pero no viven como deben de vivir. Creo que Jesús en estos últimos tiempos nos está llamando a no ser como los fariseos, a no llenarnos de contestaciones elocuentes, sino llenarnos de una vida que testifique que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. A veces no sé qué contestar. A veces no sé si tengo la contestación correcta, pero lo que sí sé es que cada día presento mi cuerpo como un sacrificio vivo para agradar a mi Dios. Esa debe de ser nuestra finalidad. No te preocupes tanto de cómo contestar, preocúpate más de cómo actuar. Amén. Jesús detesta la hipocresía. El hipócrita se esconde detrás de sus palabras, pero nunca las hace. Quiero que vayas al versículo 30. Aquel hombre le preguntó, ¿quién es mi semejante? Precisamente ahora nos vamos a enfocar en esto. ¿Quién es mi semejante? Una pequeña lección para nosotros evaluarnos si nosotros entendemos quién es nuestro semejante. Jesús le respondió al maestro de la ley. Un hombre iba a Jerusalén, a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron, ¿qué dice? Medio muerto. Cuando Jesús usa las palabras de Jerusalén a Jericó, está sugiriendo quien va en el camino es un judío. Alguien que es de la misma raza que aquel maestro de la ley que se le acercó a Jesús. Este no era un hombre ajeno a la raza hebrea, era un hebreo, porque dice que había salido ¿de dónde? De Jerusalén, la capital de los hebreos. Es decir, que este hombre era un hermano de aquel que se había acercado a Jesús a preguntarle quién es mi semejante. Aquel judío sufre una desgracia. Los ladrones lo rodean, le quitan toda su ropa, lo golpean y lo dejan moribundo en el camino. Quiero que entiendas algo. Cuando aquel hombre queda casi moribundo, despojado de todos sus bienes, en ese momento, si alguien sabía cómo actuar, debería haber sido el maestro de la ley. Había leyes para atender estos casos, ¿sabías? Había leyes de parte de Dios para el pueblo para atender estos casos. Es decir, que aquel maestro inmediatamente debería haber entendido que el hombre que estaba tirado era su hermano. Y había una ley dada por Dios que le obligaba a acercarse
ayudarlo. Pero vamos a ver qué sucede. Porque las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús siempre son para examinar nuestro corazón. Mira lo que sigue en el versículo 31. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino cuando vio al hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Siguió por otro lado. Si alguien tenía la obligación tanto legal como espiritual para ayudar a aquel hombre en medio del camino, ¿era quién? El sacerdote. Si a alguien se debería haber detenido para ayudar a aquel hombre, era el pastor de la iglesia, ¿o no? Porque él conocía la voluntad de Dios. Él conocía lo que Dios le había pedido y le había ordenado al pueblo legalmente. Oye, ya si no legalmente, ya de perdido espiritualmente. Pero aquel hombre le sacó la vuelta y dice Jesús que se fue por otro lado. Dice que siguió por otro lado. En otras palabras, aquel hombre buscó la forma de ignorar lo sucedido. No sé, me puse a imaginar, ¿cómo sería esto? Tal vez un par de horas antes de que el sacerdote saliera a sus quehaceres, un hombre de Jerusalén a Jericó sale al camino. Lo asaltan, lo golpean, lo despojan de sus pertenencias y lo dejan tirado en el camino. Unas 2 horas después, suponiendo, sale aquel sacerdote a la calle y dice, tengo que ir al templo. Y en ese momento me imagino que sale y de repente en el camino a lo lejos ve un bulto. Dice, no vaya a ser un ser humano tirado ahí. Déjame busco otro camino para llegar al templo. No sé, me pongo a imaginar. Me gustaría darle por lo menos ese poquito beneficio de la duda. Porque sería más triste que el sacerdote hubiera visto a aquel hombre tirado, lo hubiera visto tan cercamente y tan solo le sacó la vuelta. No sé cómo pasó. Lo que sí sé es que el corazón de aquel sacerdote estaba endurecido al dolor de un ser humano en necesidad. Ahora, no es cualquier hombre. Jesús lo describe como ¿quién? Como el sacerdote, como el líder de la iglesia, como el pastor, insinuando o implicando que si alguien se debería haber detenido, era él. Estaba escrito en la ley de Moisés que había que ayudar a aquellos que sufrían daño. Estaba escrito en el corazón de ellos lo que es amar y servir a Dios y al prójimo. Y aquel hombre se pasa. No sé si le dio la vuelta una cuadra antes o si le pasó por encima, yo no sé. Jesús lo único que dice es que el sacerdote se pasa de largo. Este personaje representa al liderazgo de la iglesia. Personajes que tan solo se preocupan de su título, pero no de servir. Es triste. Porque hoy en día la iglesia está sufriendo esto. La gente está más interesada en el título que puede obtener dentro de una institución eclesiástica que el deseo de servir. Vamos, no es ningún secreto. Tú lo ves puesto en las redes sociales, cómo tristemente el liderazgo, lo que menos tiene es compasión por las almas. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiarlo. Eso es hipocresía. De nada sirve que yo venga a predicarte y saber qué contestarte si mi vida no está representando a Jesús. De nada sirve que tú sepas qué contestarle a tus vecinos si no estás llevando una vida de acuerdo a Jesús. Jesús dijo, este sacerdote se pasó de largo.
Si alguien se debería haber detenido, era él. Y se pasó por encima. No le preocupó, no le importó que había un ser humano tirado en medio de la calle. Después en el versículo 32, Jesús no termina ahí. Dice, de la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Este sí le hizo honor a su nombre, ¿no? Era un levita, levitó al asunto. ¿Sí? ¿Qué es un levita? Yo en mis tiempos lo asemejo a un miembro activo de la iglesia. Eso es lo que hacía un levita. Un levita estaba a la orden del sacerdote, estaba sirviendo en el templo. Lo que ponías a hacerlo, lo hacía. Era de aquellos que estaban anotados. No le podías decir, hermanos, hay que vender, yo lo hago. Hermanos, yo lo hago. Era un hombre activo en la iglesia. Ese era un levita, él estaba encargado. Muchos dicen que eran músicos también, pero hoy no me le quiero cargar a los músicos. Pero era un hombre activo en la iglesia. Eso es lo que él era, un levita. Él estaba conectado con su congregación, él servía en su congregación, pero tristemente eso es lo único que hacía. Solamente servía en su congregación, no estaba sirviendo afuera. Porque cuando vio la necesidad de aquel hombre tendido en medio del camino, le sacó la vuelta, se fue de largo, no se detuvo. No sé. Bueno, déjame, me le cargo tantito a los músicos. Es como decir el músico que va a tener que tocar y viene y hay alguien tirado en el camino y dice, ay, qué lástima, pero tengo que llegar a las 6 de la tarde al ensayo porque si no, no puedo tocar. ¿Es en serio? ¿Te interesa más tocar que ayudar a tu prójimo? Es un ejemplo, aquí no pasa. Pero es en serio. ¿Te interesa más eso? O a veces alguien te habla y te dice, hermano, mira, fíjate que se me quedó el carro tirado, no tengo cómo llegar a la iglesia. Ay, hermano, me hubieras hablado más antes, pero voy a llegar tarde a la iglesia si voy por ti. ¿Es en serio? ¿Te interesa llegar y cumplir con tu horario impecable de llegar a tiempo a todos los servicios y no ir a servir a tu prójimo? Estamos perdiéndonos, estamos perdiendo el punto, ¿cierto? Estamos perdiendo el punto. No podemos poner las cosas de Dios como pretexto para no servir al prójimo. El levita le evitó el asunto. Y Jesús dijo, aquel hombre se pasó de largo. No se detuvo. Imagínate ese día levita que llegó por no ayudar a su prójimo y luego en el culto levanta las manos y dice, ayúdame a mirar con tus ojos. ¿En serio? ¿En serio? Enciende una luz. ¿Ves? Sabemos qué cantar, sabemos qué decir, pero no sabemos cómo actuar. Dios te está hablando. Dios me está hablando. Dios me está hablando a mí. Porque si alguien reta primero es al pastor. Porque el primero que apareció, gracias hermana, el primero que salió aquí fue el sacerdote. Amén. Sí. ¿Por qué cree que ya no me peleo con mi esposa? ¿Qué ejemplo voy a dar? Sí, ¿qué ejemplo voy a dar? ¿Por qué cree que busco mantener la paz con todos y llevar la paz con todos? Porque no se trata de saber qué decir, se trata de qué hacer. Amén. Amén. El día de hoy Dios nos está desafiando. El día de hoy es decir, Señor, yo no quiero ser como el sacerdote, yo no quiero ser como el levita. Seguramente habrá alguien más en tu historia. Por favor que haya alguien más en tu historia.
Y dice el Señor, sí, hay alguien más en mi historia. Y ese es al que quiero que te parezcas. ¿Quieres leerlo conmigo? Versículo 33. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo, dígalo fuerte, ¿qué le pasó? Se compadeció de él. ¿Qué dice la Biblia que hizo? Se compadeció de él. Y yo sé lo que tú estás pensando. Bueno, no sé. Lo que sí sé es que Jesús usa un personaje fuera de serie en esta historia. ¿Sí? ¿Sabes quién era el samaritano? ¿Sabes quién era el samaritano? Un enemigo del judío. Los samaritanos y los judíos no se podían ver. Es más, cuando Jesús llega con la mujer samaritana, le dice, ¿tú me pides agua a mí? ¿No sabes que soy samaritana? Es más, cuando Jesús tiene que pasar por Samaria, uno de sus discípulos le dice, Señor, ¿qué onda? ¿Pedimos fuego para que los truene a todos? O sea, los judíos no podían ver a los samaritanos. Se odiaban con ese odio jarocho que algunos de ustedes tienen. O tenemos de repente. ¿Sí? Jesús usa un personaje fuera de serie. Jesús usa un personaje que deja al maestro de la ley más confundido todavía. Dice, ok, Señor, entiendo lo del sacerdote, qué mal ejemplo. Entiendo lo del levita, también qué mal ejemplo. Pero un samaritano, o sea, ¿me vas a decir que nuestro enemigo fue el que tuvo compasión de nosotros? Sí. Sí. ¿Te das cuenta que el maestro de la ley no sabía lo que estaba contestando cuando le dijo a Jesús, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo? No sabía lo que estaba diciendo. Se había aprendido la contestación, mas no lo estaba haciendo. Y Jesús usa este personaje y le dice, un samaritano aparece. Un samaritano, un enemigo del pueblo judío, el maestro de la ley, casi lo puedo ver en ese momento, sus tripas retorciéndose. De todos hubiera esperado, menos de quién, de un enemigo. Jesús está poniendo en claro quién es tu semejante. Amén. Pastor, es que yo puedo servir a aquel, pero aquel no. Es que si usted supiera me cae gorda. Es que nomás miren la cara, pastor. Segura, mírele. No, yo sé lo que está pensando. No está pensando nada, hombre. Deja ver moro con tranchete. Ponte a servir a tu prójimo. Ponte a servir a tu semejante. Amén.